temas que quisiera tratar en esta tarde con ustedes se llama cambio de rumbo. Y una de las cosas que acabamos de leer acerca de lo que fue la historia de Manasés bajo este reinado, los versículos que acabamos de leer nos dicen cómo fue su reinado, cómo él se condujo delante de los hijos de Israel. Y esos versículos absolutamente no nos dijeron algo bueno antes de su conversión. Todo al contrario. Dice la Biblia que hizo más mal que todas las naciones alrededor. Imagínense llegar al punto de hacer extraviarse a Judea, de hacer extraviar a todo el pueblo, de tal manera que encendió la ira de Jehová. Leíamos acerca del rey, y cuando vemos todo lo que él hizo, la Biblia menciona, como le decía ahorita, hizo más mal que las naciones. Analicemos, hermanos, todo lo que él hizo. Por ejemplo, versículo 2 nos dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme ¿a qué, hermano? A las abominaciones, inmoralidad. Y luego también, versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares ¿a quiénes? A los Baales. Y luego también, versículo 4, edificó también altares. ¿En dónde? Fíjese en dónde edificó altares a dioses ajenos. ¿En dónde edificó? En la casa de Jehová, en el templo. Y luego, versículo 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Quemó a sus propios hijos a dioses ajenos. El rey de Judá. No solamente eso, sino que también en la lectura que acabamos de leer, Manasés buscaba adivinos, buscaba consultar el tiempo. Y para ponerle la cereza al pastel, como dicen por ahí, mira el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Profanó el templo de Jehová, el templo donde la presencia de Dios estaba. Ahora podemos nosotros analizar la vida de Manasés, y quizás yo preguntar en esta tarde: ¿quién de ustedes se identificaría con la maldad que hizo Manasés? Yo digo que nadie. A lo mejor uno que otro tocó fondo, no sé cuál es su vida. Pero el hecho de que alguien ha pasado a sus hijos por fuego y los ha quemado, yo creo que aquí nadie, ¿verdad? Pero la vida de Manasés, y obviamente nadie se va a identificar. Obviamente nadie de aquí va a decir: oh, yo fui como Manasés, sí, quemé a mis hijos por fuego. No, pero la vida, muchas veces nos encontramos en situaciones, y el problema grande es aquí. Quizás nadie se identificaría porque cuando llega a alguien peor, porque cuando encontramos a un pecador peor que nosotros, hace que nuestros pecados sean más livianos. No sé si me explico. Al compararnos con alguien peor que nosotros siempre tendemos a compararnos y a sentirnos mejor, y decimos: oh, qué bueno que no soy como este tipo de persona. Una de las causas por las cuales el cristianismo de hoy en día va decayendo es por la comparación moral que existe por alguien más. Es decir, nos sentimos mejor con el hecho de que no somos tan peores, o nuestro pecado no es tan peor como otras personas. Veamos, hermanos, lo que fue la vida de Manasés, que fue una vida de arrepentimiento. Vamos al versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y ¿lo qué? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, ¿qué hizo Manasés?
reconoció que Jehová era Dios. En sus notas este versículo, Salmo 55, 19 nos dice: Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ¿ni qué? Ni temen a Dios. Hermanos, cuando llega un arrepentimiento, cuando el día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente. Es un cambio en el cual nosotros nos desviamos a aquel pecado, aquello en lo cual Dios está en contra, y volvemos nuestra mente hacia Dios. Es un cambio de mente. Ahora, ¿qué pasa cuando el arrepentimiento deja de ser algo indispensable en nuestra vida? ¿Cuántos pueden decir: algún día yo me arrepentí de mis pecados? Yo puedo levantar la mano algún día. Pero ¿qué tal? Esta mañana yo me arrepentí de mis pecados. Hermanos, ¿por qué? Porque todos los días pecamos. El arrepentimiento, hermano, tiene que ser algo indispensable en nuestras vidas, porque es algo en lo cual nosotros vamos a manejarnos delante de Dios. Cuando hay un arrepentimiento, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, a lo cual Dios está en contra de ese pecado, y por lo tanto, si Dios está en contra de ese pecado, nosotros también. Pero como decía ahorita, la comparación a alguien peor nos hace pensar que nuestro pecado no es tan grave como Dios lo ve. Notemos el salmista que dice en este versículo: Dios oirá y los quebrantará, ¿qué? Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto ¿qué? No cambian, ¿ni qué? Ni temen a Dios. Una de las razones, hermanos, por las cuales no queremos hacer cambios en nuestra vida es por la falta del temor de Dios. La falta del temor a Dios nos lleva a que nuestros cambios que deberíamos hacer no los estemos haciendo de manera correcta. ¿O quién puede decir: yo soy lo suficientemente ya perfecto, soy el cristiano perfecto y yo ya no necesito cambios? ¿Quién puede levantar la mano aquí? Yo creo que nadie. Versículo 13 de ese capítulo nos muestra el momento que Dios quebrantó a Manasés. La Biblia nos dice: Dios oirá y los quebrantará luego. Fíjense el versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Perdón, el versículo 12: mas luego que fue puesto en ¿qué? En angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios sus padres. La Biblia nos dice que llegaron los asirios y aprisionaron a Manasés. ¿Cómo era la vida de Manasés? Obviamente todos me dirían aquí: pues Manasés se lo merecía por todo lo que había hecho. Mas sin embargo vemos un versículo después que Manasés cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Hubo un cambio en la vida de Manasés. Y a continuación vamos a ver esos cambios. Hermano, Manasés, con estas cosas que estaba sucediendo con él, iba a hacer dos cosas: o era endurecerse o era arrepentirse. La Biblia nos dice que Manasés, a pesar de la vida que llevó, reconoció que su pecado era contra su Dios. Y esto parece ser demasiado lógico, hermanos, pero parte del problema es que hoy en día es que no hay cambios en nuestra vida porque no reconocemos o creemos la mentira que nuestros pecados no son suficientemente graves como para confesarlos. Pensamos que, qué bueno que no soy como el de allá tirado afuera. Qué bueno que no soy como aquel cristiano frío, qué bueno que no soy como aquella persona que mata. Hermanos, reconocer todo pecado y confesarlo delante de Dios es algo que debería ser parte de nuestra vida. Nos queremos sentir mejor con el hecho de que existen peores gentes que nosotros y nos justificamos con cosas de que no estoy tan mal. Hermano, ¿cómo estás? No estoy tan mal. Nuestro corazón, hermanos, nos engaña. Veanlo en sus pantallas, creo que está. Dice: nuestro corazón nos engaña
Cuando creemos que los grandes pecados de otros harán que los nuestros sean de alguna manera menos significativos. Oh, hermanos, pero cuando vamos a Dios y reconocemos que Él es santo y reconocemos que Él es Dios, nos quedamos tan cortos de su carácter. La Biblia nos dice en 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usamos muchas veces este versículo hablando a gente incrédula para testificar, pero hermano, aquí el apóstol Juan no está hablando a gente incrédula, está hablando a cristianos. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Quisiera simplemente dar 3 áreas en las cuales cambió la vida de Manasés. Número 1, verá en sus notas, edificó un muro. Versículo 14. Dice, después de esto, o sea, después de que Manasés se arrepintió, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Hermanos, la Biblia nos dice que edificó un muro. El muro, hermanos, en tiempos bíblicos le servía a la ciudad para protegerlas de las demás naciones. Mientras más alto el muro, podían alcanzar a ver más lejos a sus enemigos y estar al tanto de quién se acerca a la ciudad. Hermano, Manasés, después de que se arrepintió, edificó un muro. Todos nosotros edificamos algo en nuestra vida. La cuestión no es edificar o no edificar, la cuestión es ¿qué es lo que estamos edificando en nuestra vida? Si usted recuerda versículos atrás, en el versículo 4, ¿qué hizo Manasés antes de que se arrepintiera? Versículo 4, edificó también ¿qué? Altares en la casa de Jehová, de la cual había hecho Jehová, en Jerusalén está mi nombre. Versículo 5, edificó asimismo altares. Versículo 3, porque él reedificó. Hermanos, antes Manasés de convertirse, él estaba edificando algo. ¿Qué es lo que está edificando usted para protección? ¿Qué es lo que edificamos nosotros para protegernos? Cuando vemos el arrepentimiento de Manasés, la Biblia nos dice que lo primero que hizo fue edificar un muro, edificar algo que le servía de protección. Y eso me lleva al punto A, edificó un muro para protección. El versículo 2, hermanos, nos muestra que Manasés, vea el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las ¿qué? De las naciones. Antes de que él se arrepintiera, había algo en las demás naciones que estaba influyendo en la vida de Manasés, que lo llevó a conformarse a la manera que ellos estaban haciendo las cosas. Antes de su conversión no tenía este muro, de manera que era muy común de que los extranjeros podían pasar por la ciudad libremente. Y había algo que influyó en la vida de Manasés que lo hizo conforme a las demás naciones. Pero cuando Manasés se arrepintió, levantó este muro, el cual tenía como propósito proteger a Israel de las demás naciones. Era muy común, hermanos, entonces que gente pasaba por ahí. Entonces, mientras más alto estaba el muro, él podía estar más alerta de que gente extranjera venía. De igual forma, hermanos, nuestra vida antes de convertirnos al Señor, había cosas en las cuales la corriente de este mundo nos llevaba. Fíjese lo que dice ahí en Efesios 2:2. Ahí están sus notas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, si hay algo que va a cambiar en aquellas áreas de nuestra vida y que nos va a proteger, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano, que usted lo pueda guardarse del pecado. La Biblia nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos.
para no pecar contra ti. Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. El salmista aclara que la palabra de Dios nos va a convertir, va a hacer un cambio en nuestra vida. Pero si no edificamos, hermanos, una vida que tenga un compromiso con la palabra de Dios, no esperemos protección. Porque si usted no va a edificar, si nosotros no vamos a edificar ese muro, el cual está basado en lo que Dios dice, entonces, ¿en qué va a edificar? Y cuando, hermanos, no hay algo que nos protege, ¿sabe que estamos vulnerables al ataque del enemigo? Estamos vulnerables a la influencia de este mundo, el cual muchas veces, antes de convertirnos nosotros, dice Efesios, que seguíamos la corriente de este mundo. Pero no solo edificó un muro para protección, punto B, edificó también un muro para dirección. El versículo 14 nos dice que levantó un muro, que no solamente levantó un muro, veamos el versículo 14 una vez más. Dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. ¿Y qué dice? Elevó el muro muy alto. Y puso ¿qué? Capitanes de ejército en todas ¿qué? Las ciudades fortificadas de Judá. Hermanos, la función de los capitanes era de dirigir a los demás. La función de la cual los capitanes había en las diferentes ciudades era que pudieran dirigir a las demás ciudades. Manasés, en pocas palabras, puso dirección en las ciudades de Judea. No solamente puso el muro de protección, sino que Manasés sabía que él tenía que dirigir a este pueblo. Y cuán importante, hermanos, es dirigir nuestra vida. Que nuestra vida tenga una dirección. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El hecho de que Manasés haya puesto capitanes en esa ciudad nos muestra que él tenía gran importancia de que cada ciudad se dirigiera correctamente. Y esto nos dice que no podemos dirigir sin antes poner protección. Muchos intentan dirigir primero y luego protegerse. Primero es poner la protección, luego poner una dirección. En 1 Timoteo, hermano, nos dice que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Por eso, como cristianos, hermanos, nos regimos por la palabra de Dios, que es algo que debe ser algo primordial en nuestras vidas. Hermanos, si no hay un compromiso de escuchar, de aprender, de estudiar la palabra de Dios, no podemos entonces esperar que Dios nos dirija. Por eso la Biblia en Proverbios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y dónde vamos a encontrar entonces esa dirección? En su palabra. Su palabra nos va a dar esa dirección que necesitamos. Nos va a dar esa protección y nos va a dar esa dirección. No solamente edificó un muro, en el versículo 14. Veamos siguiente, número 2, quitó aquello que lo alejaba de Dios. Versículo 15. Asimismo, ¿qué hizo? Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Prenda esto, hermano, por cada cosa que usted edifica, tiene que quitar algo. Por cada cosa que usted va a edificar, va a tener que quitar algo de su vida. Sería en vano que Manasés haya puesto el muro de lo más alto o haya tenido capitanes bien organizados si no tomó en acción el quitar aquellas cosas que le estaban alejando de su Dios.
La Biblia nos dice, hermanos, en Efesios 4:31, ¿qué es lo que debemos quitar? Dice la Biblia, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de quitar de nuestra vida, porque son aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Un versículo antes de Efesios nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando andamos en la carne, es cuando en nosotros se encuentran estas cosas, que son ira, gritería, maledicencia, enojo y toda gritería. ¿Por qué? Porque son aquellas cosas que nos impiden andar en el Espíritu Santo. Y eso genera una pregunta: ¿qué cosas son las que nos alejan de estar en una vida que camina en el Espíritu? Manasés sabía qué cosas los estaban alejando de Jehová. Leíamos todo su historia, todo lo que él hizo extraviarse, edificó altares, puso una imagen. ¿Ustedes creen que Manasés no sabía qué es lo que lo estaba alejando de Dios? ¿O él sabía? Hermano, nosotros sabemos cuál es aquel pecado el cual nos está alejando y nos impide avanzar. Él tuvo que quitarlo. ¿Qué cosas tuvo que quitar para acercarse a Jehová? Punto A: quitó los ídolos. Asimismo, versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Manasés había hecho una imagen, la cual fundió. Imagínense esta escena, que Manasés estaba fabricando esta imagen. Está todo el pueblo de Israel, está el templo, y dijo: qué tremenda idea, voy a poner esta imagen en el templo de Dios. Voy a poner a este Dios falso, voy a poner a este Dios, el cual yo he invertido mi tiempo en hacerlo. Yo he gastado mis recursos en hacerlo, y ahora lo voy a poner en el lugar donde la presencia de Jehová debería de estar. ¿Qué es aquello, hermano, que está en el templo, que somos nosotros? ¿Qué hemos puesto en el lugar que Dios debería de estar? Manasés había puesto un Dios material, quizás hecho del oro más fino, que es lo más probable. Pero lo había puesto en un lugar equivocado, un lugar al cual Jehová le pertenecía. Hermano, un arrepentimiento nos llevará a nosotros como cristianos a quitar de nuestro corazón aquellas cosas que nos estorban de servir a Dios. Nos va a llevar a quitar aquello que nos estorba, que nos está alejando de Dios. Yo no sé qué es lo que nos está alejando del Señor, pero hay algo material, algo que seguramente no es eterno. Quizás para algunos va a ser el dinero, quizás para algunos va a ser un pecado en el cual estás batallando, pero es aquello que nos está alejando de Dios, aquello en lo cual invertimos nuestros recursos. Hermano, solo Dios sabe aquellas cosas que le están robando el lugar que le corresponde. Podemos dar la faceta, hermanos, de que nuestro muro está tan alto como lo fue en la ciudad de Jericó. Podemos dar una imagen de que somos muy espirituales, pero eso de nada sirve si hay un Dios falso aquí. Eso de nada sirve si hay algo que le está robando el lugar a Dios, que le está quitando la honra y la gloria. Si no quitamos, hermanos, ese Dios, ese ídolo, tarde o temprano nos vamos a volver vulnerables una vez más a los ataques del enemigo. No solamente quitó los ídolos, sino también quitó los altares. Vean ahí su versículo, dice: y él quitó asimismo los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera.
Romanos 12:1 nos dice, están sus notas: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, los altares entonces ¿para qué eran usados los altares? Los altares eran usados entonces para traer un sacrificio. En los altares se sacrificaba a Jehová principalmente, pero cuando llegan las naciones, las otras naciones extranjeras, influye en la vida de Manasés, ahora Manasés ya no le está sacrificando a Dios, le está sacrificando a dioses ajenos. Quitó, dice, los altares que había edificado antes. Quizá usted está sacrificando su tiempo en alguna otra cosa que no es principalmente a Dios. Quizá usted está sacrificando sus recursos principalmente a otra cosa antes que a Dios. Yo no sé. Pero hay algo que nosotros estamos sacrificando. Y hagámonos esta pregunta: ¿qué es donde más se va nuestra energía? En algo vamos a gastar nuestra vida, hermanos. Y Manasés había gastado gran parte de su vida hasta que fue encarcelado, hasta que fue puesto en angustias, en poner todos sus recursos, toda su vida, todo su esfuerzo en sacrificarle a dioses ajenos, en sacrificarle a dioses falsos. Hermanos, esta vida va a acabar pronto. Decía el pastor, una vida pronto acabará, solo lo hecho por Cristo durará. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? El arrepentimiento entonces nos debería llevar a quitar aquello en la cual nos está estorbando, que nos acerca a Dios. Hermanos, y cuando nuestro sacrificio no es santo y agradable a Dios, entonces ¿para qué sacrificamos? Dice la Biblia en Romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, la pregunta: ¿su sacrificio que está haciendo es agradable a Dios? ¿Es santo? Porque si no lo es, entonces ¿para quién está sacrificando entonces? Manasés quitó aquello en lo cual sacrificaba para los dioses ajenos. Esto era el producto del arrepentimiento. Y número 3, y con esto termino, no solamente él edificó un muro, no solamente él quitó aquello que le separaba de Dios. Número 3, reparó la comunión con Dios. Versículo 16. Reparó luego ¿el qué? El altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, cientos de años atrás, cuando Salomón había terminado el templo, Dios había hecho un pacto con él. El pacto, este cumplimiento de este pacto lo podemos ver en el versículo 13. Pero ¿qué fue? Mira las palabras que Jehová le había dicho a Salomón en 2 de Crónicas 7:14, están sus notas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus ¿qué? Sus pecados, y sanaré su tierra. Manasés se había arrepentido. Manasés se había humillado delante de su Dios. La Biblia nos dice que reparó el altar en el cual sacrificaba y adoraba. ¿Cómo es que reparó esa comunión? Punto A, reparó su obediencia. Veamos el versículo ahí, el versículo 16. Reparó luego el altar y sacrificó sobre él ¿qué? ¿Sacrificios de qué? De ofrendas de paz. El estar en paz con Dios, hermanos, es una de las cosas más importantes que como cristianos deberíamos buscar. Una cosa es decir que estamos en paz con Dios, y otra cosa es la realidad, si Dios está en paz con nosotros. Porque muchas veces podemos decir: yo estoy bien con Dios, pero ¿qué tal nuestra vida privada?
Es fácil decir amar a Dios. Hermanos, y ese no es el tema, pero sí hay. Porque el Señor Jesús lo dijo: si me amáis, si muestras el amor que dices tener, sencillo, guarda mis mandamientos. Dice el coro del himno, y creo que está en sus pantallas. ¿Recuerdan el himno para andar con Jesús? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué dice el coro? Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar. ¿Sí lo conocían en el himno todos? A ver, cántelo todos. No, sí, real. Pero dice este himno: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. El vivir una vida en obediencia, hermano, es una de las muestras de que nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, que hemos cambiado nuestro rumbo. No solamente Él reparó su obediencia, sino también, punto B, reparó su servicio a Dios. El mismo versículo dice, ofrendas de paz, dice, y de alabanza, y mandó ¿a qué? Y mandó a Judá, ¿a qué? A que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. En el versículo 16. Ahora, es curioso porque en el versículo 9, si ustedes van al versículo 9, Manasés pues hizo ¿qué? Extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para que hiciesen más ¿qué? Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y ahora vemos a Manasés totalmente diferente. Manasés con una vida arrepentida. Y dice, mandó ahora a Judá a que sirviesen a Jehová, su Dios. Después de haber estado en paz con Dios, Manasés puso a todo Judá a que sirvieran a Jehová. Hermanos, ¿cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Cómo está nuestro servicio a Él? Salmos 2:11 nos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Cualquiera puede servir, pero solamente Dios conoce el corazón. ¿Qué es lo que hay aquí? Cuando hay una vida arrepentida delante de Dios, nuestro deseo de servirle con un corazón correcto va a aumentar, créanmelo. Entonces, hermanos, la vida de Manasés se caracterizó cuando tuvo una vida de arrepentimiento. Número 1, edificó un muro. Número 2, quitó aquello que lo separaba de Dios. Número 3, reparó su comunión con Dios. El cambio en nuestra vida, hermano, comienza cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que Él es Dios. Y reconocemos que nuestro vivir no será como Él quiere, a menos que le entreguemos toda nuestra vida. Nos sentimos bien comparando nuestra vida con alguien más peor que nosotros, pero al nosotros compararnos con la santidad de Dios, quedamos totalmente abajo. Pero solamente su gracia, hermano, nos va a ayudar a vivir de la manera que Él quiere. No está en su nota, hermanos, pero John Maxwell dijo lo siguiente: no puedes ser igual, pensar igual, vivir igual, si quieres tener éxito en un mundo que no permanece igual. Los cambios siempre hay que hacerlo. Usted sabe qué cambios necesita hacer. Usted sabe de cuáles son las cosas que necesitan arrepentimiento. Solamente el Señor conoce nuestros corazones. Vamos a poner de pie, hermanos, para orar.